El tren de alta velocidad sigue avanzando. Muestra de ello es este cale que ha tenido lugar esta tarde en Durango, concretamente en el que será el túnel de San Andrés, de 78 metros de longitud. Un túnel que conectará los viaductos de Larrañagachu y Etxena. Se da así un paso más en este proyecto capital para Euskadi. La Y vasca es hoy un proyecto imparable, un proyecto que, a pesar de las dificultades que ha conocido y por las que hemos atravesado, avanza hacia su final de manera decidida. Quiero pues aquí expresar mi agradecimiento a todas las empresas y a todas las personas que han trabajado y están trabajando día a día en este tajo, y también quiero expresar también mi especial recuerdo y homenaje a Iñaxio Uría. Durante los 2 últimos años se han puesto en marcha 11 tramos de la Y vasca y ya se ha anunciado el comienzo de las obras en otros 2 tramos más en los próximos meses.